Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre el mandato ejecutivo en el Perú, una etapa clave para garantizar que las obligaciones realmente se cumplan, especialmente en los procesos civiles. El mandato ejecutivo actúa como un mecanismo que fuerza al deudor a cumplir una obligación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer, y protege al acreedor frente a demoras o incumplimientos, es decir, siempre existe un agente activo, un acreedor que exige el cumplimiento y un agente pasivo, el deudor que debe satisfacer dicha obligación. Su importancia radica en que asegura la eficacia real de las decisiones judiciales, contractuales o extrajudiciales, evitando que la mora del deudor frustre la tutela de quien tiene el derecho. El mandato ejecutivo está regulado en el título 5 del Código Procesal Civil peruano, donde se establece su forma, alcance y mecanismos. Su función principal es garantizar que las resoluciones judiciales, actas de conciliación o decisiones administrativas no queden en el papel, sino que puedan hacerse efectivas. En otras palabras, cumple un rol coercitivo, resarcitorio y sustitutorio, equilibrando los intereses del acreedor y deudores sin vulnerar derechos fundamentales. El artículo 690C del Código Procesal Civil señala que el mandato ejecutivo tiene dos componentes esenciales. El primero, el requerimiento al deudor para que cumpla voluntariamente la obligación dentro de un plazo determinado. 2. El apercibimiento, es decir, la advertencia de que si no cumple se aplicará una medida coercitiva, ya sea en embargos, retenciones o remates. Es preciso señalar que la vía procedimental para llegar al mandato ejecutivo es el proceso de ejecución, mediante el cual el acreedor peticiona que se haga efectivo el cumplimiento de su pretensión. El proceso de ejecución se inicia exclusivamente cuando existe un título ejecutivo conforme al artículo 688 del Código Procesal Civil. Veamos los siguientes pasos. 1. Verificación del título ejecutivo. El acreedor debe asegurarse de que el documento cumple con los requisitos. Puede ser una resolución firme, un acta de conciliación, un título valor o documento con obligación de pago. 2. Presentación de la demanda ejecutiva. Aquí el acreedor solicita que el deudor pague la deuda, intereses, costas y costos o que dicten medidas coercitivas. Deben adjuntarse el título ejecutivo y el cálculo de la deuda. 4. Emisión del mandato ejecutivo. Esta es la etapa clave. El juez ordena al deudor cumplir con lo solicitado y puede disponer medidas como embargos, retenciones. El deudor tiene 3 días para pagar. Si no está de acuerdo, puede presentar contradicción dentro de los 5 días, alegando inexistencia del título, pago ya realizado, prescripción o nulidad. 5. Ejecución forzada. Si el deudor no cumple o su contradicción no prospera, se ejecutan los embargos, remates, retenciones para satisfacer la deuda y los costos del proceso. Para entender mejor, veamos un caso real. El señor David Ipanaque, dueño de una joyería, contrata un crédito de 70.000 soles con la financiera Mi Banco y con ello una póliza de seguro multirriesgo con la Positiva Seguros S.A. Posteriormente sufre un robo de más de 100.000 soles aproximadamente en su negocio. Sin embargo, la aseguradora niega la cobertura. Pese a ello, el obligado no cumple con la orden de la resolución, por lo que el señor David interpone una demanda de ejecución contra la aseguradora, dando inicio así al proceso único de ejecución. Primera instancia. Ante la presentación de la demanda, el obligado es notificado y hace ejercicio de su derecho a la contradicción. Luego de ello, el juez declara improcedente la demanda, alegando que la resolución 134/2016 de Indecopi no contenía una orden de pago expresa, por lo tanto, no constituía título ejecutivo, así como también declara improcedente la contradicción y su excepción de la otra parte. Con ello, llega la segunda instancia. En segunda instancia, solo el demandado apela, alegando vulneración de derechos y a la tutela jurisdiccional efectiva, a lo que la sala hace un análisis exhaustivo y señala que la póliza de seguro, si bien es cierto, no es un título ejecutivo puesto que no tiene un carácter circulatorio. Sin embargo, la resolución 170 sí lo es,
ya que contiene una medida coercitiva reparatoria conforme al artículo 115.5 de la Ley 29.571, Ley de Protección y Defensa al Consumidor, ya que si una resolución emite una orden de cumplimiento de una medida coercitiva reparatoria, sí constituye un título ejecutivo conforme al artículo 688 del Código Procesal Civil. En consecuencia, la Sala revoca la resolución que declara inadmisible la demanda y ordena a la positiva liquidar y pagar los 70.000 soles más intereses, costas y costos bajo percibimiento de ejecución forzada. En esta etapa se encuentra el mandato ejecutivo, donde muestra la orden de manera activa. En resumen, el mandato ejecutivo es la resolución judicial que activa formalmente el proceso de ejecución y permite que las obligaciones se cumplan de manera real y no solo en documentos. Protege al acreedor, garantiza el equilibrio con el deudor y evita que el sistema de justicia quede sin fuerza ejecutiva. El título ejecutivo es el presupuesto esencial para iniciar el proceso. Sin él no se podría emitir mandato alguno. Finalmente, este mecanismo asegura que ningún deudor pueda frustrar la ejecución apelando a maniobras dilatorias o disponiendo de su patrimonio. Eso sería todo. Muchas gracias.